Principios de multiplexado. Con el avance de la electrónica, el control de los sistemas del automóvil se ha revolucionado. Se tiene una presencia mayor de sensores y actuadores eléctricos, controlados por una unidad electrónica. Para compartir la información en un número restringido de cables se utiliza el multiplexado, permitiendo enviar a las diferentes unidades de control los datos que proceden de cada una de ellas. Cada computadora conectada es llamada nodo. Una red de datos es el mapa de las conexiones multiplexadas que se localizan por zona o área donde se establece el intercambio de información. La reducción de cableado, utilización de menor número de sensores, reducción de peso, menor coste de fabricación, mantenimiento y venta, además de unidades de control más pequeñas y mayor fiabilidad, son las ventajas del multiplexado. La transmisión de datos entre unidades de control sucede en forma de señales eléctricas de forma cuadrada, a través de un bus de datos, que al llegar son convertidas en código binario, es decir, pasan de analógico a digital, en la cual la unidad mínima de información es el bit, por lo que el número de bits y su orden determinan el contenido del mensaje. Protocolos de comunicación multiplexado OBD2. El protocolo de comunicación es un lenguaje empleado y es un conjunto de reglas que usan las computadoras con un bus de datos. La velocidad de transmisión de datos se mide en bits sobre segundo, mientras que los valores que representa un bit en términos de tensión, al 0 le corresponden 2.5 volts, mientras que al 1 son 5 volts normalmente. La SAE ha definido clases de protocolos. La clase A es el protocolo de baja velocidad del receptor, transmisor asíncrono universal genérico, UART, que tiene una velocidad de transmisión de hasta 10 kB sobre segundo. Clase B, protocolo de velocidad media, que tiene una velocidad en baudios entre 10 kB sobre segundo y 125 kB sobre segundo. Clase C, un protocolo de alta velocidad con una velocidad entre 125 kB sobre segundo y 1000 kB sobre segundo, utilizado para funciones que requieren control en tiempo real. Los protocolos automotrices más nuevos se incluyen en el diagnóstico a bordo de segunda generación. SAE ha optado el protocolo OBD2 como estándar de clase B. Protocolo ISO 9141-2. Este es un sistema de dos cables. El cable línea K se utiliza para transmitir datos desde el módulo a la herramienta de escaneo. La herramienta de escaneo proporciona el sesgo de voltaje en el circuito y el módulo extrae el voltaje bajo para transmitir sus datos. La línea L y el módulo lo utiliza para recibir datos de la herramienta de escaneo. El módulo proporciona la polarización entre este circuito y la herramienta de exploración extrae el voltaje para comunicarse. Esto permite una comunicación bidireccional en un solo cable. Los vehículos que usan el bus ISO-K requieren que la herramienta de escaneo proporcione el voltaje de polarización para encender el sistema. La herramienta de escaneo proporciona hasta 12 volts en el circuito y los datos se transfieren. Protocolo ISO 142.30-4. Utiliza una línea de datos bidireccional de un solo cable para comunicarse entre la herramienta de escaneo y los nodos. La operación de recepción y transmisión es similar a la del sistema UART, ya que la comunicación requiere un módulo maestro. El módulo maestro controla el transporte de mensajes sondeando todos los módulos esclavos y luego esperando la respuesta. La comunicación se produce cuando el voltaje en el cable se baja a un ancho de pulso fijo. Cuando no se produce comunicación, el voltaje será de 5 volts. Protocolo
J1850. El sistema de bus es el estándar de clase B para OBD2. Permite dos versiones diferentes basadas en la velocidad de transmisión. El primero admite una velocidad de 41.6 kB sobre segundo. Este sistema usa un ancho de pulso de señal modulada que transfiere utilizando un par de cables trenzados. El segundo admite una velocidad de transmisión de 10.4 kB promedio. Protocolo J2284-ISO 15765-4. Este sistema se conoce como red de área del controlador. Puede soportar velocidades de transmisión hasta de 1 MB sobre segundo y está diseñado para el control de tiempo real de sistemas específicos. Hasta hace poco la mayoría de los vehículos equipados con CAN usaban este bus para comunicaciones entre módulos solamente y no para diagnósticos con herramienta de escaneo. El diagnóstico de la herramienta generalmente se realiza a través del bus ISO-K. El bus CAN no es un sistema legislado. SAE ha ordenado a la red CAN-C como protocolo para comunicaciones de la herramienta de escaneo al PSM. Por lo tanto, los fabricantes pueden continuar utilizando cualquier sistema de comunicación en vehículos. La operación de la clase A de sistemas de multiplexado. Este sistema se llama detección de colisión de Chrysler. Es un sistema que vamos a ver como ejemplo de la clase A de sistemas de multiplexado. Este sistema utiliza un par de cables trenzados para transmitir los datos en forma digital. Un bus se llama positivo y el otro es el negativo. Esto no quiere decir que un bus mande una señal negativa. Esto se llama porque un bus opera en un voltaje más inferior que el bus positivo. Todos los módulos tienen que tener el chip CCD especial instalado en cada uno, como aquí podemos ver en los diferentes sistemas que tenemos conectados a través de la red. Ahorita explicaremos cómo funcionan estas resistencias que están en el bus, una al inicio y otra al final, aparte de estas dos que son de 13 kΩ. Los 5 voltios regulados envían corriente a través de un sistema de resistencias de 13 kΩ. La corriente se envía a través de dos resistencias de 120 ohmios que están conectadas en paralelo y el circuito del bus más. Finalmente la corriente se envía a tierra a través de una segunda resistencia de 13 kΩ. Como podemos ver, aquí pareciera como si fuera un divisor de voltaje, ya que en la parte superior tenemos una resistencia de 13 kΩ y en la parte inferior una de 13 kΩ también, que está conectada a 5 volts. Y que aquí las resistencias de terminación se utilizan para medir la diferencia de voltaje entre estos dos puntos, y en esta se ve conectado un comparador. Con los circuitos del bus en los niveles de voltaje adecuados puede producirse una comunicación. Aquí, como podemos ver, en el control del módulo está controlado por dos drivers, uno que va a la fuente de poder de 5 volts y otro a tierra. Esto lo que hace es que al recibir información en un comparador recibimos los datos, aquí haciendo una diferencia de voltaje entre el bus positivo y el bus negativo. Cuando sea un valor alto, digámoslo así, vas a obtener una salida lógica de 0 e inversa con 1. Y para enviar datos de vuelta se usa como transmisor una NAND gate, que lo que hace es variar los voltajes entre el bus positivo y negativo junto con los drivers. Una vez que el comparador mide la diferencia de voltaje mayor a 0.6 volts, las computadoras reconocen un cambio de valor de bit. Cuando el circuito está inactivo, diferencia de voltaje de 0.02, el valor del bit es 1. Una vez que la diferencia de voltaje aumenta, el valor de bit cambia a 0. Como podemos ver en la imagen,
cuando la diferencia de voltaje entre el bus positivo y el bus negativo es de 0.2 volts. En este caso tomamos un valor lógico de 1, y cuando tiene una diferencia de voltaje de 0.1 el valor lógico es 0, y así podemos enviar la comunicación a través del bus. La operación de la clase B de sistemas de multiplexado. Aquí vamos a tomar como por ejemplo un sistema que diseñó Chrysler después de que terminó de ocupar el sistema CCD y reemplazarlo por un nuevo sistema de bus de interfaz de comunicación programable, por sus siglas PCI en inglés. Este lo vamos a tomar como ejemplo ya que es similar al de otros fabricantes. Este es un sistema de bus bidireccional de un solo cable. Cada módulo en el sistema de bus suministra su propio voltaje de polarización y tiene sus propias resistencias de terminación. Esto quiere decir que cada módulo que está integrado en la red tiene que tener este control de módulo dentro de cada uno de ellos. Multiplexado se utiliza un voltaje de modulación de ancho de pulso variable, por sus siglas PWM, que va a enviar un voltaje entre 0 y 7.75 voltios para representar los bits de 0 y 1. Esta a comparación de la anterior clase de sistema de multiplexado en el A, que tomábamos los valores lógicos de acuerdo a la diferencia de voltaje entre dos puntos. Aquí no se utiliza eso, lo que se utiliza es el periodo de tiempo de voltaje, ya que cuando el periodo de tiempo en el cual está en alto determina qué valor lógico es 0 o 1. Como podemos ver en la imagen, aquí el valor de 1 se utiliza cuando el tiempo que permanece el voltaje en alto es menor a comparación del de 0. En este caso, los sistemas del bus PCI tendrán diferentes partes. Estas partes normalmente típicas en estos sistemas, primero va el encabezado, de 1 a 3 bytes de información sobre el tipo, la longitud, la prioridad, el módulo de destino y el módulo de envío. Después es la parte del byte de datos, del mensaje que será enviado, que puede tener hasta 8 bytes de longitud. Después viene el byte de verificación de redundancia cíclica. Este se encarga para detectar si el mensaje ha sido enviado con errores y detectar si ha también tenido un daño a lo largo de su envío. Y al final tenemos un byte de respuesta en el marco. Este módulo de envío requiere un acuse de recibido o una respuesta inmediata del módulo de destino. Esta solicitud se recibirá con el mensaje. El IFR es el módulo de destino que envía la información solicitada al módulo de envío original. El protocolo de comunicación CAN. La tecnología CAN es un protocolo de comunicaciones ampliamente usado en entornos y sistemas con requisitos de tiempo real. Debido a sus garantías, es frecuentemente utilizado en el sector automotriz o la aeronáutica, en donde la fiabilidad en las comunicaciones es de vital importancia para el funcionamiento de los sistemas. Por ejemplo, en la imagen podemos observar la forma en la que trabaja este protocolo y las áreas en donde cuenta con una repercusión importante, como lo son sistemas de control de tracción o de confort, entre muchos otros. La implantación de este modelo de comunicaciones supuso un avance en cuanto a la cantidad de conexiones entre dispositivos que eran necesarias para mantener a todos los elementos comunicados. Se diferencia de otros protocolos debido a que se emplea un único bus de comunicaciones, como se observa en la imagen, que es compartido por todos los dispositivos y simplifica la conexión de forma considerable. Ahora bien,
Abordando un poco la historia de dicho protocolo, fue desarrollado por la firma alemana Robert Bosch desde 1983, basado en una topología bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos. Se definió como un sistema de bus serial de alta integridad, destinado para comunicar dispositivos inteligentes, y emergió como la red estándar para vehículos. Además, ofreciendo una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples unidades centrales de proceso. La industria automotriz adoptó rápidamente CAN y, en 1993, se convirtió en el estándar internacional, conocido como ISO 11898. Refiriéndonos a las ventajas, entre los puntos destacables de dicho protocolo podemos encontrar los siguientes: alta inmunidad a las interferencias, habilidad para el autodiagnóstico y la detección de errores, así como la transmisión automática de las tramas erróneas, capacidad de discernir entre errores puntuales en la transmisión o errores producidos por el fallo de algún nodo. Además, tiene la capacidad de desconectarlo para evitar que el error sature la red. Priorización de mensajes y garantía en los tiempos de latencia en la entrega de los mismos. Es decir, entre sus aplicaciones cabe destacar que, ya que como se mencionó anteriormente, este protocolo fue creado para uso automotriz, su aplicación más común es la de comunicación en el vehículo de dispositivos electrónicos. Sin embargo, conforme otras industrias han observado las ventajas de CAN, han adoptado al bus para una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, en aplicaciones ferroviarias se utiliza CAN en vagones, tranvías, subterráneos, trenes ligeros y trenes de distancias largas, para comunicar las unidades de las puertas o controladores de freno, unidades de conteo de pasajeros y más. Descripción y características. CAN es un protocolo orientado a mensajes, es decir, la información que se va a intercambiar se descompone en mensajes a los cuales se les asigna un identificador y se encapsulan en tramas para su transmisión. Un módulo CAN se compone de dos elementos básicos. El primero de ellos es el controlador. Es el encargado de gestionar el montaje de las tramas CAN, comprobación de errores en la transmisión o en otros nodos, así como de la detección de colisiones. El segundo es el transmisor-receptor. También puede ser denominado transceptor. Este módulo es el encargado de la codificación y decodificación de los mensajes en el bus, sincronización, control de los niveles de la señal o del control de acceso al medio. Cabe destacar que el controlador CAN, así como el transceptor, son módulos independientes de los nodos, lo que permite que estos no tengan que destinar recursos en la gestión de las comunicaciones, acceso al medio o colisiones, entre otros. Capas físicas. Únicamente son necesarios dos cables trenzados con una impedancia de 100 ohmios en el caso de CAN Low y 120 ohmios en el caso de CAN High para interconectar todos los dispositivos en una misma red. Dependiendo del voltaje en CAN High y Low, el bus puede encontrarse en modo recesivo, con ambos cables con el mismo nivel de tensión, o en modo dominante, con una diferencia de tensión entre los cables de al menos 1.5 voltios. Este modo de comunicación tiene como objetivo proporcionar una mayor protección frente a las interferencias electromagnéticas y clasifican ciertos aspectos de la red, como lo son los niveles eléctricos, esquemas de señales, impedancia en los cables, tasa máxima de transmisión, etc. En la siguiente imagen podemos observar la representación gráfica
de un ejemplo de una señal recesiva y dominante. El CAN de alta velocidad es la capa física más común. Las redes de CAN de alta velocidad están implementadas con dos cables y permiten la comunicación con tasas de transferencia de hasta 1 megabyte por segundo. Otros nombres para CAN de alta velocidad incluyen CAN-C e ISO 11898-2. Los dispositivos típicos CAN de alta velocidad incluyen los sistemas de frenos antibloqueo, módulos de control del motor y sistemas de emisiones. Las redes CAN de baja velocidad o tolerante a las fallas también están implementadas con dos cables. Pueden comunicarse con dispositivos a una tasa de hasta 125 kilobits por segundo y cuentan con transceptores con capacidades de tolerancia a fallas. Otros nombres para esta versión de CAN son CAN-B e ISO 11898-3. Algunos ejemplos de dispositivos típicos en automóviles que incluyen esta versión del protocolo son dispositivos de confort o la luz de frenos. Las interfaces CAN de un solo cable pueden comunicarse con dispositivos a una tasa de hasta 33.3 kilobits por segundo y hasta 88.3 kilobits por segundo en modo de alta velocidad. Otros nombres para CAN de un solo cable incluyen SAE-J2411, CAN-A o GMLAN. Los dispositivos de un solo cable típicos dentro de un automóvil no requieren de un alto desempeño, como por ejemplo los ajustadores de asientos y espejos. Ahora bien, entre las nuevas tecnologías que podemos encontrar actualmente en desarrollo, podemos mencionar la siguiente. En 2011, Bosch comenzó a trabajar en una evolución del CAN, la cual recibe la denominación de CAN-FD, Flexible Data Rate. En 2012 lanzó CAN-FD 1.0, que ofrece un aumento de la tasa de transferencia después del arbitraje, y los avances registrados hasta el año 2015 son que ya se ha definido la capa de enlace de datos del CAN-FD. La frecuencia se puede multiplicar hasta por 8 y el número máximo de bits por trama aumenta, siendo posible transmitir una mayor cantidad de datos en el mismo tiempo. Ahora bien, cabe destacar la siguiente característica del protocolo CAN, la cual es el control de acceso, denominado también arbitraje, mediante la cual se controla el acceso al medio por parte de los nodos y se evitan posibles colisiones en las comunicaciones. En el bus, los bits dominantes equivalen al nivel lógico 0 y los bits recesivos al valor lógico 1. Otro punto importante a abordar sobre el protocolo de comunicación CAN son los tipos de trama. Existen 4 tipos de trama e iniciaremos con la trama de datos. Data Frame. Una trama de datos CAN puede ser de uno de los dos siguientes formatos. Un formato base, el cual cuenta con un identificador de 11 bits, o un formato extendido, en donde el identificador es de 29 bits. Ahora bien, llevaremos a cabo el análisis de un formato base de la trama de datos. Al inicio de la trama podemos observar un bit
que tiene solamente una unidad de longitud. Después tenemos el campo identificador, el cual se constituye de 11 bits. Después, en color azul claro, tenemos la petición de transmisión remota. Y después contamos con dos valores importantes, el bit de extensión de identificador y el bit reservado, para después llegar a la parte en color amarillo, la cual indica el código de longitud de datos. En rojo encontramos el campo de datos, el cual en este caso es de 8 bits. Después tenemos el campo CRC, el delimitador, un hueco que sirve de acuse de recibido, un delimitador ACK y por último el final de la trama. También tenemos la trama remota, Remote Frame, la cual es utilizada para solicitar el envío de información a otro nodo. Se envía una trama con el identificador del nodo del que se requiere el envío de información. Este lo recibe y devuelve la información con una trama de datos. También tenemos la trama de sobrecarga, la cual, al igual que la trama de error, viola las normas de formato de tramas CAN. Esta es enviada por un nodo cuando éste está sobrecargado, lo que provoca que el bus incluya un retardo extra entre tramas. Ahora bien, por último tenemos la trama de error, Error Frame, la cual es utilizada cuando algún nodo de la red detecta un error en alguno de los mensajes transmitidos por otros nodos. Esta viola las normas del formato de tramas CAN. También es sumamente importante tener en cuenta el estado de los nodos. Para evitar que un nodo con errores condicione el funcionamiento de la red o pueda provocar fallos o saturaciones, el protocolo dispone de medidas para desconectar de la red este tipo de nodos. Estos se pueden encontrar en tres estados diferentes. Error activo. El nodo puede enviar mensajes y tramas de error normalmente, es decir, es el estado normal de un nodo. Error pasivo. El nodo cambia el formato de sus tramas de error, enviando 12 bits recesivos. De este modo, el resto de nodos no son capaces de detectarlas y no ralentizan las comunicaciones. Ahora bien, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones importantes. Cuando el bus está en reposo, es decir, que no existe un intercambio de tramas, se mantiene de manera constante un nivel recesivo en el bus. Y cuando se tienen que enviar mensajes que ocupan más de una trama de datos, estas se separan entre sí por una secuencia predeterminada. Ahora bien, es importante conocer el propósito y operación de las diferentes redes de buses de datos. Un bus
Recibe este nombre debido a que es un sistema digital que permite la transmisión de datos entre dispositivos a través de líneas físicas. En otras palabras, representa una ruta que conecta diferentes partes del sistema mediante líneas que pudieran verse como una autopista. Algunas de las partes del sistema que conecta pueden ser el procesador, la memoria, diferentes puertos, etc. Los diferentes tipos de buses de datos son los siguientes. Ahora bien, la topología de red en bus es aquella en la que todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones, por medio de unidades, interfaz y derivadores. En esta topología se conectan todos los equipos informáticos terminales directamente a un enlace denominado bus, a través de interfaces físicas llamadas tomas de conexión, no existiendo ninguna unión directa entre ellos. Red en anillo. En esta topología cada equipo tiene un receptor y un transmisor, que hace la función de repetidor, pasando la información al siguiente equipo del anillo. Así, si algún nodo de la red queda fuera de servicio por avería o cualquier otra causa, la comunicación en todo el anillo se pierde. Red en estrella. Cada uno de los nodos está conectado mediante un enlace directo a un centro de comunicaciones. De esta forma se facilita la supervisión y control de la información, al obligar a pasar los mensajes por el concentrador, el cual gestiona la redistribución de la información a los demás nodos. Dentro de esta red es importante tener en cuenta que el concentrador sostiene la red, tanto en rendimiento como en la circulación de información. Por último, hablaremos de la red en árbol, la cual se asemeja a una serie de redes en estrella interconectadas. Las ramas de la red parten de un nodo principal, hacia concentradores de niveles inferiores, considerándose cada una de estas ramas como un bus de información. Así pues, los equipos terminales se conectan a un concentrador en forma de hoja. A continuación, les hablaremos sobre los tres principales sistemas de multiplexado, como lo son el sistema LIN, el sistema MOST y el sistema Bluetooth. Iniciamos con el sistema LIN Bus. Traducido al español, es un bus de red de interconexión local. Aparte, es un módulo maestro único con un módulo esclavo múltiple y una red de baja velocidad. Recordemos que el término de interconexión local se refiere a que todos los módulos dentro de esta red LIN están localizados dentro de un área limitada.
El módulo maestro es capaz de traducir datos entre el módulo esclavo y el CAN bus, además de que realiza un diagnóstico a través del mismo. También sabemos que la resistencia de terminación del módulo es de 1 kiloohm. Continuando con el sistema LIN-bus, tenemos que este puede admitir hasta 15 módulos esclavos. Dichos módulos usan 30 kiloohms de resistencia de terminación. Los módulos esclavos pueden ser módulos de control reales o sensores y actuadores. En el caso de que sean sensores, hablamos de sensores inteligentes que son capaces de enviar mensajes digitales en el LIN-bus. Una vez que los sensores ya enviaron los mensajes de manera digital, ahora los actuadores van a recibir comandos en forma de señales digitales mediante el LIN-bus. Estos provienen desde el módulo maestro. Debemos mencionar también que la transmisión de datos es variable, entre 1 hasta 20 kilobits en un solo cable. Sin embargo, la velocidad de transmisión específica se puede programar en cada módulo. Cuando se aplican 12 volts estables en el circuito, no hay mensaje y se envía el bit recesivo, es decir, el bit 1. Para transmitir un bit dominante, como es el caso del bit 0, el circuito se baja por un transceptor en el módulo que está transmitiendo el mensaje. El módulo maestro o el módulo esclavo pueden enviar mensajes entre. Hablando sobre el sistema MOST, tenemos que este es un sistema de transporte de bus de datos orientado a los medios, es decir, se basa en estándares que ya están establecidos por esfuerzos cooperativos entre fabricantes de automóviles, sus proveedores y los programadores de software. La gran mayoría del bus utiliza fibra óptica para transmitir datos a gran velocidad, de hasta 25 megabits por segundo. La fibra óptica utiliza ondas de luz para transmitir los datos sin los efectos del EMI o RFI. En el pasado, el video y el audio se transmitían en el automóvil a través de señales análogas. Sin embargo, con esta nueva implementación del sistema MOST, tenemos que ahora los datos viajarán a través de fibra óptica de manera digital. El LED y el fotodiodo son parte de la fibra óptica. Actúan como un transceptor óptico. El fotodiodo se va a encargar de transformar las señales de luz en voltaje que posteriormente será transmitido y el LED se utiliza para convertir señales de voltaje del transceptor MOS. Cabe mencionar que el fotodiodo está conectado en serie con una resistencia, es decir, a medida que aumenta el voltaje a través del fotodiodo, el voltaje va a caer a través de la resistencia, ya que esta misma está aumentando. Como la caída del voltaje cambia con la intensidad de la luz, las señales de luz son convertidas a señales de voltaje. Los mensajes se envían en una sola dirección. Generalmente lo inicia el módulo maestro, pero ojo, esto no ocurre siempre. El módulo maestro envía el mensaje al bus de datos con una frecuencia de ciclo de trabajo de hasta 44.1 kHz. Esta es la frecuencia correspondiente a los equipos de audio y video digital. Hoy en día tenemos una gran ventaja, ya que las redes inalámbricas pueden conectar módulos entre sí para seguir transmitiendo información, pero sin la necesidad del uso de conexiones físicas, es decir, sin usar cables. Por ejemplo, la información de la presión de los neumáticos puede ser transmitida desde un sensor que va montado en el neumático a un módulo en el vehículo sin la necesidad de ningún cable. A pesar de que existen diferentes tecnologías utilizadas para la comunicación inalámbrica, la más popular es el Bluetooth. La tecnología Bluetooth permite conectar varios módulos de diferentes fabricantes mediante una transmisión de radio estandarizada. Esta transmisión de radio
va a utilizar un rango de frecuencia desde los 2.40 GHz hasta los 2.48 GHz. Una de las características del sistema Bluetooth es su corto alcance de transmisión, pero este permite integrar la antena, el control, el cifrado y la transmisión receptor de esta tecnología en un solo módulo. Ahora, dado que el rango de frecuencia que utiliza el Bluetooth es el mismo que el de otros dispositivos inalámbricos, tal es el caso de los abrepuertas del garage, del microondas y muchos tipos de equipos médicos, la tecnología va a utilizar medidas especiales para protegerse contra la interferencia. Dichas medidas de seguridad para protegerse contra la interferencia incluyen dividir los paquetes de mensajes cortos usando una duración de aproximadamente 625 milisegundos. También se usa una suma de verificación de 16 bits para confirmar que los mensajes no estaban dañados. Utilizamos también una repetición automática de la transmisión de datos defectuosos. Se utiliza codificación del lenguaje que se convierte en señales digitales. Se cambian las frecuencias de transmisión y recepción al azar 1600 veces por segundo. Y por seguridad, los datos se cifran con una clave de 128 bits de longitud.